Pablo, en el libro o en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 21, el versículo 31, él desarrolla algo que se llama como una alegoría. No me daría tiempo de explicar una alegoría ahora, pero Pablo, ¿por qué quiero explicar esto? Porque quiero explicar un poco de la promesa esa de la simiente espiritual y lo que había el trasfondo de ahí, un poco del pacto dicotómico que había ahí. Sé que son cosas difíciles de entenderlas, pero hay que exponerlas así. Pablo va a hacer una vez más, él va a hacer una apología o va a defender una vez más que solamente aquellos que aceptan y creen con una fe como la que tuvo Abraham en el Dios vivo, son los hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Entonces Pablo va a empezar el libro de Gálatas 4, 21 al 31 para explicar un poco esto de lo que en Romanos 4 él está hablando. Quiero que entiendan algo, amado. En el mundo hay personas que están en una esclavitud espiritual, aunque no lo sepan, y hay otros que han sido liberados, que han conocido la verdad y han sido libres. La fe produce la libertad, la que rompa las cadenas del yugo, de la esclavitud, de la ley, de pecado, de Satanás. Entonces, Pablo explica un poco de esa en una alegoría del Evangelio de la justificación por la sola fide, que no es necesario las obras de la ley para ser salvo, pero no está hablando de un antinomianismo, sino que está hablando de aquellos que estaban en contra de solo Cristo, de la justificación por la sola fide. Entonces en Gálatas él empieza a dar una alegoría del sentido espiritual de las dos mujeres, de Sara y Agar. Sara, acuérdense que era la esclava Agar era la esclava y era la esclava personal de Sara, la esposa de Abraham. Y bueno, de ahí vino un hijo que es Ismael, y años más tarde vino, por no creerle o querer darle una ayudita a Dios, pasó todo eso, ¿no? Pero de ahí viene, vamos a decir, de eso simiente, que es Isaac, que lo que representa, que son los hijos de la fe. Hay un contraste ahí con los hijos que son de la esclavitud, que están espiritualmente muertos. Bueno, ahí lo explica un poco en el libro de Gálatas, si lo quieren leer. Yo le voy a explicar un poco por arriba, ahí, lo que sucedía ahí. Aquellos que, vamos a decir, que no han nacido, aquellos que no han experimentado un nacimiento espiritual, o lo que llamamos nosotros regeneración o nacer de nuevo, son más o menos lo que representan a Ismael. Aunque venían de los lomos de Abraham, no eran de la promesa, porque la promesa es solamente para aquellos que creen. Este sentimiento, el sentido espiritual habla de eso, de experimentar un nuevo nacimiento, un nacimiento de arriba. Las personas están muertas en delito y pecado. ¿Por qué Abraham decía que él creyó, aunque su puerto está muerto? ¿Por qué sucedió de todo eso? ¿No se han pensado, nunca han pensado? Yo me he puesto a pensar, ¿por qué? ¿Porque Dios le quería demostrar a Abraham que era malo? Por eso lo dejó así, no, porque le quería demostrar, tú estás muerto en delito y pecado, tú no puedes hacer nada para que yo te dé vida espiritual de tus lomos, que salga vida. No existe nada, ni tu materia reproductiva sirve ya a tus 100 años, menos la matriz de Sara, totalmente seca, estéril. Ustedes no pueden hacer nada, eso es imposible para ustedes, pero si creen, verán la gloria de Dios, dice. Entonces Dios le tiene que demostrar que Él no puede hacer ninguna obra. Dios va a llevar a cabo, y solo Él. Él tenía que reconocer que estaba muerto en delito y pecado. Y le creyó a Dios y se afirmó en esa promesa. Y en ese sentido es que están los hijos de Isaac, los que nacen del resultado de la fe que tuvo Abraham en la promesa de Dios, donde Dios entra ahí y él cumple esta promesa en Abraham, y Dios deposita ese semen o esa semilla o esa simiente, si quieren decirlo ustedes, que a pesar de que estaba muerto en delito y pecados, Dios los levantó, como dice en una parte, si no me equivoco, que dice en Juan, tengo que buscar, pero creo que es Juan 11, versículo
25 dijo así, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y que cree en mí no morirá, jamás. ¿Crees esto? Entonces el Señor, ¿qué dijo? Ahí vemos la promesa que todo aquel que reconoce que está muerto en delito y pecado, como Abraham, puede tener vida eterna. Y de eso nace el Hijo que vemos nosotros ahí en Romanos 4:9. Vemos ahí, yo tendría que ir a Hebreo 11, versículo 11, también mostrar ahí, que ya creo que lo leí, que nació Isaac, que son los que nacen según la promesa en el espiritual. Ahí donde el Espíritu Santo, vamos a decir, regenera. Ahora, para que puedan entender, Isaac es un símbolo de aquellos que son regenerados, podríamos decir. Ese es el trasfondo espiritual. ¿Qué representa eso? Isaac representa, vamos a decir, esa persona que nace de nuevo por el resultado de la fe de su padre Abraham, que él concibe esa nueva Daniel, podríamos decir, cuando uno cree, un verdadero creyente, uno que por la fe descansó en la promesa que el Señor dije, yo te perdono tus pecados, todo lo que hiciste, en las bases y los méritos de mi Hijo, que murió y yo lo entregué por los pecados de ustedes. Cuando nosotros creemos en eso, nosotros entendemos que estamos muertos en delito y pecado y nos aferramos por la fe, el Dios justo, santo y vivo, Él cumple su promesa, porque Él cumplió por Él mismo y Él juró por Él mismo que iba a cumplir eso. Aunque Sara estaba estéril, aunque Abraham, su capacidad reproductiva estaba muerto literalmente, para que puedan entender, él no podía concebir casi 100 años, ¿cómo va a poder hacer eso? Y si pudiera hacerlo, aunque sea una vez, la matriz de Sara estaba estéril, como un desierto, seco, era imposible. Pero Dios podía hacerlo, lo que es imposible para el hombre. Y cuando hablamos en lo que es imposible para el hombre, estamos hablando como esas personas que creen en esas cosas de la prosperidad. Voy a hablar entonces cerrando. Ahora Pablo dice, ahora bien, las palabras que le fue contado no fueron escritas solo para él, sino también para nosotros, a quien será contado, a nosotros que ponemos nuestra fe en aquel que resucitó a Jesús, Señor de entre los muertos, quien fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Bueno, ¿qué sucede ahí? Bueno, hay muchas palabras, ¿no? La palabra que fue entregado. Yo voy a hacer una cosa, voy a leer las escrituras para que puedan entregar algo, para que puedan entender. En Isaías, capítulo 53, versículos 4, 5, 6 y 8 y 11 y 12. Dice así, porque así dice 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, afligido, pero no abrió boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien corresponde la herida, dice. Y en el 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, será su descendencia prolongada a sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia. Y sigue hablando. Y si ustedes van al libro de Hechos, amados, van a encontrar que fue el Padre, si a mí me da tiempo de ir a verlo. En Hechos 2, versículo 23, así, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, que clavaste en una cruz por mano de impío y le mataste, a quien Dios le resucitó poniendo a fin de la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dios Padre entregó a su Hijo. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. ¿Por qué lo entregó?
Por nuestras transgresiones. ¿Qué es nuestras transgresiones? La paribesis ahí. Nosotros, nuestros pecados, que violamos la ley. Y Dios Padre los entregó a su Hijo amado. Lo entregó en el sentido de entregado, es paradidomi. O sea, ¿qué es esto? Una entrega cuando lo entrega al Padre, para que vean la fuerte de la connotación de la palabra. Esa lo entregó. Bueno, para que puedan entender. Aquellos que pudieron escuchar los sermones de hace meses atrás, cuando yo di Romanos capítulo 1, dice que Dios los entregó. ¿Se acuerdan? A ver si lo puedo encontrar. Romanos capítulo 1, creo que es, los versículos 24. Dios lo entregó a la impureza y la lujuria de su corazón, de modo que deshonraron. Y así dice, los entregó a las pasiones desagradantes. ¿Se acuerdan? Los impíos. Bueno, la misma connotación de la palabra acá. Dios entregó a su Hijo. Pero Dios no entregó a su Hijo por violador, por transgresor, por inmoral, y por lo que sea. Lo entregó por ti, lo entregó por mí. Pero la idea, la connotación de la palabra entregar, paradidomi, en el griego, es la misma. El justo por los injustos pagó. Dice, yo te voy a castigar, yo me voy a alejar de ti. Y él dijo, Padre mío, ¿dónde estás? Y él conoció lo que significa estar alejado, porque el pecado hace que nos alejemos del Señor. Y esa es la idea, que fue entregado por nuestras transgresiones en la cruz. Es importante que puedan entender lo que hizo el Señor por nosotros, para poder apreciar. No es un simple aceptar a Jesús en tu corazón y recibirlo. Y ya Jesús nos mandó. Tenés que entender el mensaje, asimilarlo, creerlo, lo que Él ha hecho. Tiene un gran valor esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz. Se debe entender esa palabra, entregado por nuestras transgresiones. Ahora Él sigue hablando y fue, dice, justificado por nosotros. Ahí la palabra. Con los minutos que me quedan voy a hablar un poco de este entregado. O sea, el término legal, entonces ya lo expliqué, que fue abandonado judicialmente. Los entregó por consecuencia del pecado de nosotros. Esa es la idea que vimos en Romanos 24, Romanos 26. Él fue el sustituto de nosotros. Ahora, Él fue resucitado para nuestra justificación. Bueno, a ver si se puede entender. Si usted lee creo que es la Biblia de las Américas, dice fue vindicado. En la Reina Valera de 1960 creo que creo que dice fue justificado ahí, la última parte, donde dice justificado. Cuando la parte que aparece justificado, lo último aparece vindicado en la Biblia de las Américas. Bueno, esto que fue entregado ya sabemos, entonces fue entregado, fue un sustituto por nuestros pecados. Ahora la palabra fue resucitado. ¿Qué es esto? Para nuestra justificación. Entonces quiero que entiendan esto, aunque esto está vinculado a la justificación, cuando vamos a decir con la obra que Él hizo en la cruz, más vicaria de la cruz por nosotros, no es que le agrega algo a la obra que hizo. La cruz que fue entregado, que está hablando ahí, que ya lo vimos muchas veces nosotros, es cuando en la cruz Cristo muere por nuestros pecados, que Cristo vence en la cruz. Hay muchos textos, Colosenses, otro texto más que podría ir, o Romanos 3:24, que ya lo vimos, de que en la cruz el pecado, Satanás, todo fue vencido. Cristo venció, podríamos decir, el aguijón de la muerte en la cruz fue vencida. Ahora, cuando fue resucitado para nuestra justificación, es importante entender esto. Si yo no me da tiempo de ir a 1 Timoteo 3:16, pero cuando aparece justificado de la palabra, la idea es declarar justo, pero Cristo no necesitaba ser declarado justo porque Cristo ya era justo. No era una declaración, vamos a decir, como nosotros, la que tenemos la declaración para nosotros, que somos declarados como justos. Ya Él fue declarado justo, de que él, en sentido que Él era inocente. Él fue declarado justo ya de lo que ya era, en virtud de lo que ya era, no como nosotros, esa gracia redentora que nosotros necesitamos para adquirir la justicia de Dios por medio del justo que es Cristo. No es que Él necesitó ser perdonado,
en ese sentido, no es que la palabra justificado, él fue justificado, no tiene eso, él fue vindicado, vamos a decir, de algo que ya tenía. Ahora nosotros sí recibimos en virtud de él la justicia que él, y Dios nos declara como justo, o sea, por confiar en Cristo. Ahora por estar en la unión, esa es la unión en Cristo. Es estar unidos, nosotros tenemos eso, perdón de pecado, remisión, todo lo que tenemos y todos los beneficios que viene, la adopción y todo lo que viene por estar en Cristo. Entonces, para ir terminando, nuestra justificación, nuestra redención, todo fue comprado por medio de los méritos de Cristo en la cruz. Pero esto fue declarado públicamente en la resurrección, cuando Cristo resucita y el Padre dice, me agrado, yo lo resucito porque hace esto y vivirá. Y Él cumplió. Entonces resucitarlo significa que Él se agradó, que cumplió, Él se levantó de los muertos. Y amado, Pablo explica que esto no solamente para aquellos que fue para Abraham, esto es para nosotros también. Nosotros, para aquellos que creemos en la promesa del Señor Jesucristo, que dijo Cristo, dice, si crees en mí, dice, aunque estés muerto, vivirás. Y estas promesas para todos, de que Dios prometió enviar a su Hijo amado y lo envió. Y esta promesa, para cerrar el libro de Romanos 4 de este domingo, el domingo que viene empezar con Romanos 5, aquellos que no han venido a Cristo, todavía está Cristo con los brazos abiertos ahí en la cruz, pero no para que lo aceptes con una simple oración, para que te arrepientas, para que caiga, para que clames al fin de los pies de la cruz y le pidas perdón, que golpees tú la puerta del reino, no que Jesús está golpeando tu corazón, sino que golpees y le pides por favor. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque estuvo enviado a su Hijo amado al mundo, por lo tanto amado tanto al mundo, Señor, que envió a su Hijo amado, para que todo aquel que crea, Señor, tenga vida eterna. Como siempre decimos, amén. Amén.